¿Cómo puede una de las civilizaciones más antiguas, poderosas y sofisticadas del Oriente Próximo haber sido casi completamente borrada de nuestra memoria? Los elamitas construyeron imperios, dominaron la metalurgia, desafiaron a Babilonia y fundaron una de las ciudades más longevas del mundo antiguo. Y sin embargo, la historia los relegó al olvido. En este video vamos a desenterrar los secretos de un reino que fue protagonista silencioso durante 3000 años. Quédate hasta el final, porque los elamitas no fueron solo una civilización perdida, fueron el eslabón invisible que conecta Sumer, Persia y hasta nuestro presente. La tierra donde se levanta el sol, así llamaban los mesopotámicos al territorio elamita. Un paisaje dividido que marcaría para siempre el destino de esta civilización. Para comprender a los elamitas, debemos primero entender el escenario donde se desarrolló su historia, un territorio de contrastes dramáticos. Imagina que estás sobre una de las cumbres de las montañas Zagros, mirando hacia el oeste. Ante ti se extiende la vasta llanura de Susiana, actual Khuzestán, una tierra fértil regada por múltiples ríos, donde el calor puede ser abrumador durante los largos veranos. A tus espaldas se elevan más montañas, formando cadenas de picos escarpados que alcanzan los 4000 metros de altura, creando valles aislados donde las nieves pueden persistir hasta bien entrada la primavera. Esta geografía dual moldeó profundamente la identidad elamita. En las tierras bajas, su capital Susa creció como un centro urbano conectado con las grandes civilizaciones mesopotámicas. Allí, los elamitas absorbieron influencias culturales, adoptaron el cuneiforme y participaron en el gran sistema de comercio internacional. Mientras tanto, en las montañas, en ciudades como Anshan, actual Tal-i-Malian, desarrollaron una identidad más distintiva, protegida por las barreras naturales que dificultaban las invasiones. Los elamitas entendieron que su fuerza residía precisamente en esta dualidad, explica Miriam, especialista en geografía histórica del Oriente Próximo. Cuando los ejércitos enemigos amenazaban las llanuras, podían retirarse a las fortalezas montañosas, prácticamente inexpugnables para los ejércitos mesopotámicos. Cuando llegaba la paz, descendían para controlar las rutas comerciales en las tierras bajas. Esta geografía contrastante no dividió a los elamitas, los definió. Su sistema político reflejaba este paisaje, frecuentemente gobernados por una estructura dual, con un rey de Susa en las llanuras y un rey de Anshan en las montañas, creando un equilibrio de poder único en el mundo antiguo. Esta adaptación a su entorno les permitió sobrevivir como entidad política reconocible durante casi 2 milenios, mucho más que muchos de sus vecinos. El agua, ese elemento precioso en las áridas tierras del Oriente Próximo, fluía generosamente por el territorio elamita, convirtiendo partes de su reino en un oasis de fertilidad. Los grandes ríos Karun, Karke y Des, nacidos en las montañas Zagros, serpentean a través del paisaje como venas azules que llevaban vida a las llanuras. Amanece en una aldea elamita a orillas del río Karun, alrededor del año 2000 a.C. Una joven llamada Kiri se dirige con su cántaro de arcilla hacia la orilla. El río, crecido por el deshielo primaveral en las montañas lejanas, corre vigoroso y turbulento. Junto a ella, hombres en pequeñas embarcaciones de juncos atados descargan mercancías llegadas desde el Golfo Pérsico, conchas marinas, maderas exóticas, quizás incluso algún objeto llegado desde las lejanas tierras del Valle del Indo. Los ríos elamitas no solo proporcionaban agua para la agricultura, creaban corredores naturales de comunicación y comercio. A diferencia del Tigris y el Éufrates, famosos por sus inundaciones catastróficas,
Los ríos elamitas tenían un comportamiento más predecible, permitiendo un desarrollo agrícola estable que sustentaba a las grandes ciudades. Estos ríos eran tan importantes que aparecen como deidades en el panteón elamita, explica Hassan, arqueólogo especializado en sistemas hidráulicos antiguos. En tablillas encontradas en Susa vemos referencias a rituales realizados al comienzo de la temporada de siembra, pidiendo a los dioses río que mantengan un flujo constante. Los ingenieros elamitas construyeron sofisticados sistemas de canales y represas, algunos de los cuales fueron tan efectivos que continuaron en uso durante el período aqueménida e incluso más tarde. Las evidencias arqueológicas muestran que en el apogeo del imperio, la región producía excedentes agrícolas significativos de trigo, cebada, dátiles y diversos frutos, permitiendo sostener una población urbana considerable y alimentar a los especialistas no dedicados a la producción de alimentos, sacerdotes, artesanos, escribas y soldados. Mientras Kiri recoge agua en la orilla del río, su hermano Kulak se prepara para un viaje muy diferente. Como parte de una caravana comercial, se dirigirá a las montañas en busca de los metales que han hecho famosos a los artesanos de Susa. Con sus mulas cargadas de grano y textiles para intercambiar, el viaje de 3 semanas lo llevará a través de pasos montañosos hasta las minas donde se extraen cobre, estaño y plata. El verdadero tesoro de Elam no estaba en sus ríos o tierras fértiles, sino en sus montañas. El acceso a ricos yacimientos minerales dio a los elamitas una ventaja estratégica crucial: el control sobre los metales necesarios para fabricar herramientas, armas y objetos de prestigio. Mientras que Mesopotamia carecía de estos recursos y dependía de largas rutas comerciales para obtenerlos, Elam podía acceder directamente a estos materiales. Los análisis metalúrgicos de artefactos elamitas muestran técnicas sorprendentemente avanzadas, señala Farah, especialista en arqueometalurgia. Desarrollaron aleaciones de bronce particularmente resistentes, y sus trabajos en oro y plata igualan o superan la artesanía mesopotámica contemporánea. Además de los metales, los territorios elamitas eran ricos en piedras semipreciosas, como el lapislázuli, la cornalina y la turquesa. Estos materiales llegaban a través de rutas comerciales desde Afganistán y Asia Central, pero los artesanos elamitas los transformaban en joyería exquisita y objetos ceremoniales que se exportaban a toda la región. El famoso estandarte de 1900 encontrado en la necrópolis real sumeria, contiene incrustaciones de lapislázuli que probablemente pasaron por manos elamitas. Esta riqueza mineral no solo enriqueció materialmente a los elamitas, les dio poder geopolítico. Cuando las relaciones con Mesopotamia eran amistosas, el flujo de metales creaba prosperidad compartida. Cuando surgían conflictos, los elamitas podían cortar este suministro vital, ejerciendo presión económica sobre sus rivales. Un texto babilónico del 1750 a.C. se lamenta: los hombres de Elam han cerrado las montañas y el cobre no llega a la ciudad. El atardecer cae sobre un asentamiento a orillas del río Shaur, alrededor del año 4000 a.C. Lo que comenzó como un pequeño grupo de cabañas de caña y barro ha crecido durante generaciones, hasta convertirse en un núcleo urbano vibrante. Hombres y mujeres regresan de los campos circundantes, mientras el humo de los hornos de cerámica se eleva en espirales hacia el cielo rojizo. Aquí, en este cruce de caminos estratégico entre las montañas y las llanuras, está naciendo Susa, la que será por milenios la gran capital elamita. Los primeros excavadores de Susa, liderados por el francés Jacques de Morgan,
a finales del siglo XIX, quedaron asombrados al descubrir que bajo los niveles persas y elamitas más recientes yacían estratos culturales que se remontaban al quinto milenio antes de nuestra era. Susa no era simplemente una ciudad antigua, era una de las urbanizaciones continuas más longevas del mundo, habitada ininterrumpidamente durante más de 5.000 años. Lo extraordinario de Susa es que no surgió como una simple aldea que creció orgánicamente, explica Javier, arqueólogo especializado en urbanismo antiguo. Los datos arqueológicos sugieren que fue una fundación planificada, posiblemente establecida por pueblos llegados de las tierras altas que reconocieron el valor estratégico de este punto para controlar tanto el acceso a las montañas como las rutas comerciales hacia Mesopotamia. Desde sus inicios, Susa mostró una organización urbana sofisticada. La ciudad temprana ya estaba dividida en áreas residenciales, zonas de producción artesanal y un centro ceremonial. Los hornos producían una cerámica distintiva, pintada con patrones geométricos y figuras estilizadas de animales, conocida como cerámica de Susa I, que muestra tanto el refinamiento técnico como la identidad cultural propia de estos primeros elamitas. Para el año 300 a.C., Susa ya era un centro urbano considerable, con una población estimada de varios miles de habitantes, un sistema administrativo complejo y conexiones comerciales que se extendían hasta Mesopotamia al oeste y las montañas Zagros al este. La ciudad estaba dividida en una acrópolis elevada, donde se encontraban los templos y edificios administrativos, y una ciudad baja, residencial y comercial, una estructura que, en una pequeña habitación con luz tenue, un hombre llamado Enshag presiona cuidadosamente una caña cortada sobre una tablilla de arcilla húmeda. Es alrededor del año 300 a.C. y está realizando una tarea revolucionaria: registrar información utilizando uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. El sistema que Enshag está utilizando no es cuneiforme mesopotámico, sino algo distinto y originario de Elam, la escritura proto-elamita, desarrollada casi simultáneamente con la escritura sumeria, pero de forma independiente. Esta innovación transformaría la sociedad elamita, permitiendo el surgimiento de una administración más compleja y una economía más sofisticada. La escritura proto-elamita representa uno de los grandes enigmas de la arqueología del Oriente Próximo, señala Elena, lingüista especializada en escrituras antiguas. Aunque hemos encontrado más de 1.600 tablillas con estos signos, solo hemos podido descifrar parcialmente el sistema. Sabemos que principalmente registraba transacciones económicas, cantidades de grano, ganado, trabajadores asignados a diferentes tareas. Las tablillas muestran un sistema numérico complejo, con diferentes símbolos para contar distintos tipos de objetos y logogramas, signos que representan palabras enteras para mercancías, personas y lugares. A diferencia de la escritura sumeria, que evolucionaría hacia el cuneiforme usado durante milenios, la escritura proto-elamita tuvo una vida relativamente corta, desapareciendo alrededor del 2700 a.C., quizás sustituida gradualmente por el cuneiforme mesopotámico. Sin embargo, la aparición de este sistema revela algo crucial sobre la sociedad elamita temprana. Había alcanzado un nivel de complejidad social y económica que requería registros permanentes. Existían especialistas dedicados exclusivamente a la administración, una jerarquía social establecida y suficiente excedente agrícola para sostener a estas élites no productoras de alimentos. En otras palabras,
había nacido un estado. La última luz del día ilumina un campo devastado. Cuerpos de guerreros elamitas yacen entre armas rotas y estandartes caídos. A lo lejos, el ejército victorioso de Enmebarajesi, rey de Kish, se retira con su botín. Es aproximadamente el año 2700 a.C., y Elam acaba de sufrir una derrota decisiva que marcará un punto de inflexión en su historia temprana. Aunque conocemos este conflicto principalmente a través de fuentes mesopotámicas, que naturalmente destacan sus victorias, el enfrentamiento con Kish representa el primer contacto militar documentado entre Elam y Mesopotamia, iniciando una relación compleja que alternará entre guerra y comercio durante milenios. La lista real sumeria menciona que Enmebarajesi sometió a Elam, explica Rodrigo, historiador especializado en relaciones internacionales del Próximo Oriente Antiguo. Aunque debemos tomar estas afirmaciones con cautela, dado su carácter propagandístico, la arqueología muestra un declive en la influencia elamita en la región tras esta fecha, sugiriendo que efectivamente sufrieron una importante derrota. Las consecuencias fueron profundas. El sistema protoelamita comenzó a declinar. La influencia cultural mesopotámica aumentó en Susa, y los elamitas probablemente tuvieron que pagar tributo a Kish durante algún tiempo. Más importante aún, esta derrota obligó a los elamitas a reconsiderar su posición regional y desarrollar nuevas estrategias. Esta primera confrontación estableció un patrón que se repetiría a lo largo de la historia elamita. Periodos de expansión hacia las llanuras mesopotámicas, seguidos por retiradas estratégicas hacia las montañas cuando enfrentaban potencias superiores. Sin embargo, a diferencia de muchos pueblos que sucumbieron completamente ante el poder mesopotámico, los elamitas siempre mantuvieron su núcleo cultural y territorial, adaptándose y esperando oportunidades para recuperar su influencia. En Enontas, el gran salón del palacio de Susa, bajo lámparas de aceite que proyectan sombras danzantes en las paredes de adobe, el rey Peli recibe embajadores de las ciudades-estado sumerias. Es aproximadamente el año 2350 a.C. y la dinastía Awan ha conseguido algo notable: restaurar el poder elamita tras la derrota ante Kish, estableciendo el primer linaje de gobernantes elamitas documentado por nombre en las fuentes históricas. Dinastía Awan representa un momento crucial en la historia elamita, explica Carmen, historiadora especializada en el periodo. Por primera vez, podemos nombrar a los gobernantes elamitas y seguir sus políticas. La lista de reyes de Awan menciona 12 gobernantes que reinaron aproximadamente entre 2400 y 2100 a.C., aunque solo conocemos los nombres de 3, Peli, Tari y Uku-Tashush. Estos primeros reyes elamitas documentados gobernaban un territorio que se extendía desde Susa en las llanuras hasta las montañas orientales, controlando importantes rutas comerciales. Establecieron relaciones diplomáticas con las ciudades-estado mesopotámicas, a veces como aliados, otras como adversarios, entrando plenamente en el complejo sistema internacional de la época. Durante este periodo, Elam comenzó a adoptar el cuneiforme mesopotámico para escribir documentos administrativos, aunque manteniendo su propia lengua elamita. Esta decisión pragmática permitió una comunicación más fluida con sus vecinos occidentales, facilitando el comercio y la diplomacia, pero manteniendo su identidad lingüística. Sin embargo, el reinado de la dinastía Awan no fue tranquilo. El ascenso de Sargón de Akkad, alrededor del 2340 a.C., y la creación del primer imperio mesopotámico
presentarían a los elamitas su mayor desafío hasta ese momento, una prueba de fuego para esta joven dinastía. El polvo se levanta en el horizonte, mientras los vigías en las murallas de Susa dan la alarma. A lo lejos, desplegándose en formación de batalla, avanza el ejército de Sargón de Akkad, el conquistador que ha sometido ya a todas las ciudades-estado sumerias. El año es aproximadamente 2330 a.C. y Elam está a punto de enfrentar la primera superpotencia imperial de la historia. Sargón se jactaba en sus inscripciones de que desde el mar inferior hasta el mar superior las tierras se inclinaron a sus pies, incluyendo Elam entre sus conquistas, relata Alberto, especialista en historia militar antigua. Aunque probablemente sea una exageración propagandística, lo cierto es que las fuerzas acadias derrotaron a los elamitas en varias batallas y establecieron cierto control sobre Susa y las rutas comerciales cercanas. Los hallazgos arqueológicos confirman una fuerte presencia acadia en Susa durante este periodo, con edificios de estilo acadio, sellos cilíndricos con inscripciones en acadio y estatuas que representan a gobernadores nombrados por Sargón. Sin embargo, resulta significativo que este control no parece haberse extendido muy al interior de las montañas elamitas, donde los gobernantes locales probablemente mantuvieron cierta autonomía. Esta primera experiencia bajo dominio imperial extranjero dejaría profundas huellas en la mentalidad elamita. Por un lado, absorbieron influencias culturales y administrativas acadias que sofisticarían sus propias instituciones. Por otro, desarrollaron una comprensión más aguda de sus ventajas geográficas. Cuando la presión acadia se intensificaba, podían retirarse a las fortalezas montañosas, prácticamente inaccesibles para los ejércitos mesopotámicos. Cuando el imperio acadio comenzó a debilitarse, alrededor del 2200 a.C., los elamitas aprovecharon la oportunidad para recuperar su independencia. Las inscripciones posteriores mencionan cómo Elam sacudió el yugo de Akkad, un momento que marcaría el inicio de una nueva etapa en la historia elamita, con el surgimiento de la dinastía Shimashki. El invierno es severo en las montañas elamitas. La nieve cubre los pasos que conectan los valles, y en el palacio de Anshan, Kindatu, el fundador de la dinastía Shimashki, despliega un mapa de pieles cosidas ante sus generales. Señala hacia el oeste, hacia las llanuras mesopotámicas, donde el colapso del imperio acadio ha creado un vacío de poder. Es nuestro momento, dice a sus comandantes. Estamos alrededor del año 2100 a.C. y Elam está a punto de pasar de territorio sometido a potencia regional. La dinastía Shimashki representa el primer gran momento de expansión elamita, explica Laura, historiadora especializada en geopolítica del antiguo Oriente Próximo. Originaria de las regiones montañosas orientales, esta dinastía unificó los territorios elamitas bajo un mandato fuerte y aprovechó el debilitamiento de Mesopotamia para proyectar su poder hacia el oeste. Bajo líderes como Kindatu e Indatu, los elamitas Shimashki conquistaron Susa, que había estado bajo control mesopotámico, y llevaron sus campañas hasta el corazón de Mesopotamia. Textos de la tercera dinastía de Ur mencionan con alarma las incursiones elamitas que eventualmente contribuirían a la caída de este reino sumerio. El momento culminante llegó alrededor del 2004 a.C., cuando los elamitas capturaron al rey Ibisin de Ur y lo llevaron cautivo a Elam, un golpe simbólico de enorme resonancia política. Durante este periodo vemos el desarrollo de una administración elamita más sofisticada, con un sistema de mensajeros reales, puestos fronterizos y registros detallados de tributos.
Diplomáticamente, los reyes Shimashki establecieron alianzas matrimoniales con gobernantes de toda la región, insertando a Elam firmemente en la red de poderes regionales. Sin embargo, este auge elamita encontraría un nuevo contrapeso con el surgimiento de Babilonia bajo Hammurabi, que eventualmente empujaría a los elamitas de vuelta a sus fronteras tradicionales, cerrando el ciclo de expansión y contracción que caracterizaba la geopolítica elamita. En la sala del trono de Susa, dos hombres ocupan asientos elevados de igual altura. Uno lleva la corona tradicional de Susa, el otro los símbolos de poder de Anshan. No son dos reyes rivales, sino parte de un sistema único de gobierno dual desarrollado por los elamitas. El sistema de los Sukalma, o grandes regentes, una estructura política que no tiene paralelo en el próximo Oriente Antiguo. Estamos aproximadamente en el año 1900 a.C. y Elam ha entrado en uno de sus periodos de mayor estabilidad política. El sistema Sukalma es fascinante porque representa una solución elamita original al desafío de gobernar un territorio geográficamente dividido, explica Sofía, especialista en sistemas políticos antiguos. En lugar de centralizar todo el poder en un solo gobernante, los elamitas desarrollaron un sistema donde el poder se compartía entre varios miembros de la familia real, generalmente hermanos o primos, que gobernaban diferentes regiones pero mantenían la unidad política. Típicamente, un Sukalma funcionaba como gobernante supremo, mientras que un segundo miembro de la familia actuaba como Sukal, regente de Susa y las tierras bajas, y un tercero como Sukal de Elam y Shimashki, en las montañas. Este sistema no solo reflejaba la geografía dual elamita, sino que también proporcionaba continuidad política, ya que cuando moría el Sukalma, los otros regentes ascendían en la jerarquía y se nombraba un nuevo miembro de la familia para el puesto inferior. Durante la era Sukalma, aproximadamente 1970-1770 a.C., Elam disfrutó de una notable estabilidad interna y prosperidad económica. Controlaban firmemente las rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con el este, obteniendo grandes beneficios del comercio de metales, piedras preciosas y otros bienes exóticos. Las tablillas administrativas de este periodo muestran un estado organizado, con un sistema tributario eficiente y grandes obras públicas. Diplomáticamente, los Sukalma jugaron un papel de equilibrio entre las potencias mesopotámicas, a veces aliándose con Babilonia contra Asiria, otras veces cambiando sus alianzas según dictaban sus intereses. Esta perspicacia diplomática permitió a Elam mantener su independencia y prosperar durante un periodo en que muchos estados menores fueron absorbidos por potencias más grandes. El calor es sofocante en las llanuras mesopotámicas, mientras las tropas elamitas, exhaustas y derrotadas, se retiran hacia el este. Detrás de ellas, la figura de Hammurabi de Babilonia emerge triunfante sobre el campo de batalla. Es aproximadamente el año 1760 a.C., y Elam acaba de sufrir una derrota que redefinirá sus fronteras y su posición regional por generaciones. El ascenso de Hammurabi representó un punto de inflexión para la influencia elamita en Mesopotamia, explica Miguel, historiador militar. Después de consolidar su control sobre las ciudades-estado de Sumer y Akkad, Hammurabi dirigió su atención hacia Elam, que había estado interviniendo en asuntos mesopotámicos durante décadas. En su famoso Código de Leyes, Hammurabi se jacta de ser el guerrero que derrotó a Elam, y las evidencias arqueológicas confirman una retirada elamita de las zonas occidentales que habían controlado. Las guarniciones elamitas fueron expulsadas de ciudades como Der y Eshnuna,
y la influencia política elamita en Mesopotamia se redujo significativamente. Esta derrota marcó el fin de la era Sukalmaj y forzó a los elamitas a reconsiderar su posición. Se retiraron a sus fronteras tradicionales, centrándose en consolidar su control sobre Susa y las regiones montañosas orientales. Aunque siguieron siendo un poder regional significativo, su papel como actor directo en los asuntos mesopotámicos se vio temporalmente disminuido. Sin embargo, como tantas veces en la historia elamita, esta retirada no significó un colapso. En las montañas, lejos del alcance de los ejércitos babilónicos, los elamitas mantuvieron su independencia y comenzaron a reconstruir sus fuerzas. Adaptaron sus instituciones, fortalecieron sus defensas y esperaron pacientemente su oportunidad para regresar al escenario internacional, lo que eventualmente ocurriría con el declive del poder babilónico y el surgimiento de nuevas dinastías elamitas en el periodo siguiente. En el bullicioso mercado de Susa, un funcionario real supervisa la llegada de caravanas comerciales. Cada mercader debe presentar sus mercancías, declarar su valor y pagar los impuestos correspondientes. Los escribas anotan meticulosamente cada transacción en tablillas de arcilla, usando el cuneiforme para escribir en elamita. A pocos metros, un sello oficial marca los documentos que permitirán a estos comerciantes proseguir su viaje hacia las ciudades mesopotámicas. Es aproximadamente el año 1800 a.C. y estamos presenciando el sofisticado sistema administrativo elamita en pleno funcionamiento. Lo que hace única a la estructura estatal elamita es su adaptación a su geografía dual, explica Daniela, especialista en administración antigua. En lugar de forzar una centralización artificial, desarrollaron un sistema federal, avant la lettre, donde el poder se distribuía entre diferentes centros, pero mantenía una coordinación general. En la cúspide de este sistema estaba la familia real, con su compleja jerarquía de gobernantes compartiendo el poder. Bajo ellos, una élite administrativa gestionaba los asuntos cotidianos: recaudación de impuestos, mantenimiento de infraestructuras, administración de justicia y organización militar. Esta burocracia utilizaba un sistema detallado de registros escritos, sellos oficiales para autenticar documentos y mensajeros reales para mantener comunicaciones rápidas entre las diferentes partes del reino. Las evidencias arqueológicas, particularmente de archivos administrativos encontrados en Susa, revelan un estado sorprendentemente eficiente. Los elamitas mantenían censos de población, registros de propiedad de tierras, inventarios de almacenes reales y listas detalladas de trabajadores especializados al servicio del palacio. La planificación económica incluía la distribución de semillas para agricultura, la asignación de recursos para proyectos de construcción y el mantenimiento de reservas estratégicas para tiempos de escasez. El sistema legal elamita, aunque menos conocido que el Código de Hammurabi, muestra una jurisprudencia sofisticada con distinción entre diferentes tipos de crímenes, procedimientos establecidos para resolución de disputas y un equilibrio entre la autoridad central y las costumbres locales. Los jueces elamitas actuaban tanto en nombre del rey como de los dioses, dando a sus veredictos tanto autoridad secular como religiosa. La luz del amanecer ilumina el perfil de la reina Napira-Su mientras realiza las ofrendas matutinas en el templo de la diosa Kiririsha. Los sacerdotes la tratan con una reverencia que va más allá del respeto debido a una consorte real. Se dirigen a ella como Señora de las Tierras, un título de poder político directo. Estamos alrededor del año 1250 a.C. y en Elam
Las mujeres de la realeza ocupan un lugar en la estructura de poder que sería impensable en la mayoría de las sociedades contemporáneas. El papel de las mujeres en la élite elamita desafía nuestras preconcepciones sobre las sociedades antiguas, señala Lucía, historiadora especializada en estudios de género en la antigüedad. Mientras que en Mesopotamia o Egipto, las reinas generalmente derivaban su estatus de sus esposos o hijos. En Elam, algunas mujeres reales parecen haber ejercido poder político por derecho propio. ¿Cómo entendían el universo quienes miraban el mismo cielo hace 4 milenios? Al caer la noche sobre el gran sigurat de Choga-Zambil, el sumo sacerdote elamita se prepara para los rituales nocturnos. En lo alto de la estructura escalonada, más cerca de los cielos, invocará a los grandes dioses del panteón elamita, Napirisha, el gran dios de las montañas, su esposa Kiririsha, la gran diosa, Inshushinak, protector de Susa, y decenas de otras deidades que gobiernan cada aspecto del mundo visible e invisible. El panteón elamita refleja la geografía y las experiencias históricas de este pueblo, explica Claudia, historiadora de las religiones antiguas. Sus dioses principales están vinculados a las montañas, origen ancestral de los elamitas, mientras que deidades asociadas con la fertilidad de las llanuras adquirieron importancia a medida que se establecieron en Susiana. A diferencia del panteón mesopotámico, donde los dioses tenían funciones claramente delimitadas y jerarquías estables, el panteón elamita era fluido y adaptable. Napirisha, originalmente un dios de las montañas, gradualmente absorbió características de Inshushinak, la deidad tutelar de Susa, en un proceso sincrético que refleja la unificación política de las tierras altas y bajas. Las representaciones artísticas de estas deidades son escasas comparadas con Mesopotamia, sugiriendo que los elamitas tenían ciertas restricciones sobre imágenes divinas o preferían representaciones abstractas. Las pocas estatuas de dioses elamitas que han sobrevivido muestran figuras majestuosas con atributos distintivos. Napirisha con una corona de montañas, Kiririsha sosteniendo símbolos de fertilidad, Inshushinak con el báculo de la justicia. Uno de los aspectos más fascinantes de la religión elamita es la prominencia de diosas. En contraste con la progresiva masculinización del panteón mesopotámico, explica Claudia, las diosas elamitas mantuvieron posiciones centrales de poder. Kiririsha no era simplemente la consorte de Napirisha, era la gran diosa por derecho propio, con autoridad sobre vida, muerte y fertilidad. Esta importancia de lo femenino en lo divino probablemente reflejaba el inusual poder político de las mujeres reales elamitas. El amanecer colorea el horizonte mientras un grupo de sacerdotes asciende las escaleras del templo. En sus manos llevan vasijas de aceite perfumado, panes recién horneados y un cordero para el sacrificio. Sus voces se elevan en un canto rítmico, palabras en antiguo elamita que solo los iniciados pueden comprender plenamente. Estamos presenciando el despertar ritual de los dioses, una ceremonia realizada diariamente durante más de 1000 años en los templos elamitas. Los rituales elamitas representaban una comunicación estructurada con lo divino, explica Martín, especialista en rituales antiguos. Cada gesto, cada palabra, cada ofrenda formaba parte de un lenguaje sagrado destinado a mantener el orden cósmico y asegurar el favor divino. El ritual más importante era el apertura de la boca, o lavado de la boca, realizado cada mañana para despertar a las estatuas divinas. Los sacerdotes purificaban las imágenes sagradas, las vestían con ropas nuevas y colocaban ofrendas de comida y bebida ante ellas.
Luego recitaban himnos y oraciones, primero en elamita antiguo, mantenido como lengua ritual incluso cuando el idioma cotidiano evolucionaba, y posteriormente traducidos al elamita más reciente para que la congregación pudiera comprenderlos. Las festividades religiosas seguían un complejo calendario que combinaba ciclos lunares y solares. La más importante era el Año Nuevo Elamita, celebrado durante el equinoccio de primavera, cuando el rey participaba en ceremonias que renovaban simbólicamente su poder otorgado por los dioses. Otros festivales marcaban las siembras, las cosechas y momentos críticos del año agrícola. Los textos sugieren que la música tenía un papel central en estos rituales. En las tablillas de Susa se mencionan cantantes del templo y diversos instrumentos, tambores, arpas, liras y flautas. El sonido era considerado un puente entre lo humano y lo divino, capaz de atraer la atención de los dioses y transportar las oraciones humanas hasta el reino celestial. Lo más sorprendente de estos rituales, continúa Martín, es su continuidad a través del tiempo. Aunque Elam experimentó profundas transformaciones políticas y culturales a lo largo de 2 milenios, la esencia de sus prácticas religiosas permaneció notablemente constante, proporcionando un anclaje de identidad cultural incluso en tiempos de crisis. En el complejo del templo de Inshushinak, en Susa, un joven llamado Kuknashur se prepara nervioso para su iniciación. Después de años de estudio, memorizando textos sagrados, aprendiendo procedimientos rituales y dominando la escritura, cuneiforme hoy será admitido formalmente en el sacerdocio elamita. Su familia observa con orgullo: ser sacerdote no solo confiere estatus religioso, sino también considerable poder social y político. Estamos alrededor del año 1300 a.C. y los sacerdotes representan uno de los pilares fundamentales del Estado elamita. La clase sacerdotal elamita no era simplemente un grupo de especialistas religiosos, explica Gabriel, historiador de instituciones religiosas. Constituían una verdadera élite con funciones que trascendían lo puramente ritual. Eran educadores, administradores, consejeros reales, incluso diplomáticos en ocasiones. La jerarquía sacerdotal elamita era compleja y especializada. En Mindonesi, la cúspide estaba el gran sacerdote, o Shatin, generalmente un miembro de la familia real que servía de nexo entre el poder político y el religioso. Bajo él había diversos rangos de sacerdotes, cada uno con funciones específicas: sacerdotes adivinos que interpretaban presagios, sacerdotes exorcistas que combatían influencias maléficas, sacerdotes cantores que lideraban los himnos rituales y sacerdotes escribas que mantenían los registros del templo. Los templos elamitas no eran simplemente lugares de culto, sino verdaderos centros económicos. Poseían tierras, rebaños y talleres, empleaban a numerosos trabajadores y recibían cuantiosas donaciones de los fieles. Esta riqueza otorgaba a los sacerdotes considerable independencia, aunque siempre dentro de un sistema donde el rey conservaba la máxima autoridad como intermediario principal entre los dioses y el pueblo. La educación de un sacerdote elamita era rigurosa y prolongada. Comenzaba aproximadamente a los 7 años con el aprendizaje de la escritura cuneiforme, continuaba con el estudio de textos rituales y administrativos y culminaba con la especialización en algún aspecto específico del culto. Solo una pequeña élite tenía acceso a esta educación, lo que convertía a los sacerdotes en custodios privilegiados del conocimiento. Quizás lo más importante, concluye Gabriel, es que los sacerdotes fueron los principales guardianes de la identidad cultural elamita a lo largo del tiempo.
Cuando el dominio político fluctuaba o cuando influencias extranjeras amenazaban con diluir la cultura nativa, los templos mantenían vivas las tradiciones, la lengua y las creencias que definían lo que significaba ser elamita. El cortejo fúnebre avanza lentamente hacia la necrópolis en las afueras de Susa. Familiares vestidos de blanco siguen el cuerpo de un noble elamita, colocado en un ataúd de cerámica decorado con símbolos de protección. Sacerdotes entonan antiguas oraciones pidiendo a Inshushinak, juez de los muertos, que guíe favorablemente el alma del difunto. Junto al cuerpo viajan sus posesiones más preciadas: armas ceremoniales, joyas de lapislázuli, sellos personales y todo lo que necesitará en su viaje al más allá. Estamos alrededor del año 1400 a.C. y presenciamos las complejas creencias funerarias que revelan cómo los elamitas entendían la vida después de la muerte. Las prácticas funerarias elamitas nos dan una ventana fascinante a sus creencias sobre el más allá, explica Luciana, arqueóloga especializada en rituales funerarios. A diferencia de la perspectiva sombría mesopotámica, donde los muertos languidecían en un inframundo polvoriento, los elamitas parecen haber tenido una visión más optimista, donde el difunto podía alcanzar un estado privilegiado entre los dioses si se realizaban los rituales adecuados. Los elamitas practicaban tanto la inhumación como la cremación, dependiendo del periodo histórico y el estatus social. Las tumbas de la élite eran elaboradas estructuras con múltiples cámaras, mientras que las personas comunes eran enterradas en simples tumbas de fosa o urnas de cerámica. Los ajuares funerarios variaban enormemente según la riqueza, desde sencillos amuletos protectores hasta espectaculares tesoros de oro y piedras preciosas. Los textos sugieren que los elamitas creían en un viaje post-mortem que el alma debía emprender. Primero, el difunto era juzgado por Inshushinak, quien determinaba su destino final. Aquellos que habían vivido correctamente y recibido los rituales apropiados podían unirse a los dioses en un reino celestial, mientras que los malvados o aquellos sin los rituales adecuados afrontaban un destino menos favorable. El culto a los antepasados era particularmente importante. Las familias mantenían pequeños santuarios domésticos donde hacían ofrendas regulares de comida y bebida a sus difuntos, creyendo que estos podían interceder ante los dioses en favor de los vivos. Durante ciertas festividades se creía que los muertos podían regresar temporalmente al mundo de los vivos para reunirse con sus familias. ¿Cómo reconocer un objeto elamita entre cientos de artefactos mesopotámicos? En las salas del Museo del Louvre, una curadora especializada señala un relieve en piedra caliza. Observen la estilización de las figuras humanas, explica a un grupo de visitantes, los ojos almendrados, las proporciones alargadas, el tratamiento distintivo de los pliegues en las vestimentas. Este es inequívocamente arte elamita, con un lenguaje visual propio que lo distingue claramente de las tradiciones mesopotámicas contemporáneas. El arte elamita evolucionó a lo largo de milenios, pero siempre mantuvo ciertos elementos distintivos, explica Ana, historiadora del arte del Próximo Oriente Antiguo. Desarrollaron un estilo que combinaba influencias externas con una sensibilidad estética propia, creando obras inmediatamente reconocibles incluso para el ojo no entrenado. Entre las características más distintivas del arte elamita está su tratamiento de la figura humana. Mientras que el arte mesopotámico tendía a representar figuras robustas y algo rígidas, los artistas elamitas preferían formas más delgadas y fluidas, con movimientos sutiles que sugieren elegancia y dinamismo.
Los rostros muestran una expresividad contenida, con ojos grandes y almendrados que se convertirían en una firma estilística. La composición en el arte elamita revelaba diferentes prioridades culturales, mientras que los relieves asirios glorificaban las conquistas militares con representaciones explícitas de violencia. Los elamitas preferían escenas ceremoniales y religiosas. Cuando representaban victorias militares, tendían a hacerlo de manera más simbólica que gráfica. El simbolismo religioso tenía un papel central. Ciertos motivos aparecen consistentemente. El árbol de la vida, animales fantásticos como grifos y toros alados, y símbolos astrales como estrellas y crecientes lunares. Estos elementos no eran meramente decorativos, enfatiza Ana, sino que formaban parte de un complejo lenguaje visual con significados específicos que los elamitas contemporáneos habrían reconocido instantáneamente. Quizás lo más fascinante del arte elamita es cómo absorbió influencias extranjeras mientras mantenía su carácter distintivo. Durante periodos de contacto intenso con Mesopotamia, adoptaron convenciones artísticas sumarias o acadias, pero siempre reinterpretándolas según su propia sensibilidad estética. Esta capacidad de adaptación sin pérdida de identidad caracterizaría la cultura elamita a lo largo de su historia. En un taller de Susa, alrededor del año 1250 a.C., el maestro orfebre Kuk Inzak trabaja meticulosamente en una pieza ceremonial. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo con metales preciosos, manipulan con precisión las delicadas láminas de oro que formarán un pectoral real. A su alrededor, aprendices preparan aleaciones, funden metales en hornos de arcilla y pulen piezas terminadas. El taller vibra con actividad, produciendo objetos que serán admirados por su belleza y sofisticación técnica no solo en Elam, sino en todo el Próximo Oriente. La metalurgia elamita representó el pináculo de la innovación tecnológica en su época, afirma Ricardo, arqueometalúrgico que ha analizado decenas de artefactos elamitas. Su acceso directo a yacimientos minerales en las montañas Zagros les dio ventajas significativas, pero fue su dominio técnico lo que verdaderamente los distinguió como maestros del metal. Los orfebres elamitas dominaban técnicas extraordinariamente complejas, granulado, decoración con minúsculas esferas de metal soldadas a la superficie, filigrana, hilos de metal formando patrones delicados, repujado, diseños en relieve creados golpeando el reverso del metal, incrustación, inserción de piedras preciosas o pasta vítrea en cavidades metálicas, y cloisonné, compartimentos, metálicos rellenos con esmaltes de colores. Sus bronces eran particularmente renombrados. Desarrollaron aleaciones específicas para diferentes propósitos. Bronces más duros para herramientas y armas, aleaciones más dúctiles para vajilla y objetos decorativos. La famosa cabeza de rey elamita del Louvre, una obra maestra en bronce del siglo XII a.C., muestra un dominio técnico que no sería superado hasta la época clásica griega, más de 700 años después. El trabajo en metales preciosos alcanzó niveles extraordinarios. Joyas encontradas en tumbas reales elamitas muestran combinaciones sofisticadas de oro, plata, lapislázuli y cornalina, trabajadas con una precisión que asombra incluso a los joyeros modernos. Un collar de la tumba de la reina Napir-Asu presenta cuentas de oro con diseños tan intrincados que solo pueden apreciarse bajo aumento, sugiriendo el uso de algún tipo de lente primitiva. Lo verdaderamente notable, concluye Ricardo, es que estas técnicas avanzadas no se limitaban a objetos para la élite. Hemos encontrado pequeños amuletos de bronce con trabajo detallado en hogares modestos.
sugiriendo que la apreciación por la metalurgia de calidad estaba extendida en la sociedad elamita. El metal no era solo un material funcional o un símbolo de estatus, era un medio artístico respetado por todas las clases sociales. Una procesión real avanza por la avenida ceremonial de Susa. Los espectadores, alineados a ambos lados, observan, con reverencia y curiosidad, a los nobles elamitas en sus mejores galas. El atuendo y adornos de cada persona revelan instantáneamente su posición exacta en la compleja jerarquía social. Los materiales de sus ropas, los diseños de sus joyas, incluso la forma de sus tocados, todo comunica un lenguaje visual de estatus comprensible para cualquier elamita. Estamos alrededor del año 1200 a.C. y presenciamos cómo la cultura material servía como sistema de señalización social en esta sofisticada sociedad. En Elam, como en todas las sociedades complejas, los objetos nunca eran simplemente objetos. Explica Victoria, antropóloga especializada en culturas materiales antiguas. Eran potentes símbolos que comunicaban instantáneamente quién eras, a qué grupo pertenecías y qué poder poseías. La indumentaria era quizás el indicador más visible de estatus. Los miembros de la familia real vestían elaboradas túnicas con bordados intrincados, frecuentemente teñidas con púrpura o azul intenso, colores obtenidos mediante procesos costosos. Sus cabezas estaban coronadas por distintivos tocados ceremoniales, cuya forma exacta variaba según el rango específico. La realeza y alta nobleza tenían derecho exclusivo a usar ciertos materiales, como telas importadas de regiones distantes o pieles de animales exóticos. Las joyas funcionaban como indicadores aún más precisos de posición social. Ciertos tipos de piedras preciosas, particularmente el lapislázuli importado de Afganistán, estaban reservados para la realeza. Los metales también seguían una jerarquía clara: oro para la familia real, plata y electro, aleación natural de oro y plata. Para la alta nobleza, bronce de alta calidad para funcionarios intermedios y cobre o bronce simple para las clases inferiores. Los sellos personales, utilizados para autenticar documentos y marcar propiedad, revelan otra dimensión de diferenciación social. Los sellos cilíndricos de la élite estaban elaboradamente tallados en piedras duras como hematita o cornalina, mostrando escenas mitológicas complejas o audiencias reales. Los funcionarios de nivel medio usaban sellos más simples, a menudo de piedras menos valiosas, mientras que los comerciantes y artesanos típicamente empleaban sellos de arcilla cocida con diseños geométricos básicos. Estas distinciones materiales no eran mera vanidad, señala Victoria. En una sociedad con alfabetización limitada, los símbolos visuales de estatus proporcionaban información inmediata crucial para las interacciones sociales. Al ver a alguien aproximarse, un elamita sabría instantáneamente cómo dirigirse a esa persona, qué comportamiento era apropiado y qué tipo de autoridad representaba. En las salas del Museo Nacional de Irán, una colección de objetos elamitas se exhibe cronológicamente, revelando una asombrosa transformación artística a lo largo de 2 milenios. Desde las simples cerámicas pintadas del periodo protoelamita, 300 a.C., hasta los elaborados bronces del periodo neoelamita, 700 a.C., podemos observar cómo un pueblo mantuvo su identidad cultural mientras absorbía, adaptaba y reinventaba influencias externas a través de los siglos. El arte elamita no fue estático, sino un organismo vivo que respiraba, crecía y evolucionaba, explica Javier, historiador del arte comparativo. Siguiendo esta evolución, podemos leer la historia de Elam,
sus contactos culturales, sus periodos de aislamiento, sus momentos de confianza y sus épocas de incertidumbre. El periodo protoelamita, 3200-2700 a.C., muestra un estilo geométrico distintivo, con cerámica decorada con patrones lineales y animales estilizados. Hay poca influencia externa visible, reflejando el desarrollo independiente de esta cultura temprana. Los pocos sellos y estatuillas de este periodo revelan un arte que está estableciendo sus primeras convenciones formales. Durante el periodo elamita antiguo, 2600-1500 a.C., vemos una creciente influencia mesopotámica, particularmente durante las épocas de dominación acadia y ur-treso. Las esculturas adoptan convenciones súmero-acadias en la representación de figuras humanas, pero mantienen ciertos elementos distintivamente elamitas, como tratamientos faciales específicos y preferencias por ciertos temas ceremoniales en lugar de militares. El periodo elamita medio, 1500-1100 a.C., representa la edad de oro del arte elamita. Con una confianza política renovada, los artistas desarrollaron un estilo sofisticado que sintetizaba tradiciones nativas con técnicas aprendidas de sus vecinos. Este periodo produjo obras maestras como la famosa estatua de bronce de la reina Napir-Asu y los extraordinarios relieves del templo de Inshushinak en Susa, donde las figuras alcanzan una elegancia y expresividad sin paralelo en el arte mesopotámico contemporáneo. El periodo neoelamita, 1100-539 a.C., muestra una fascinante adaptación a circunstancias políticas cambiantes. Tras el devastador saque asirio de Susa en 646 a.C., el arte elamita entró en un periodo de transformación. Incorporó elementos asirios y posteriormente persas, pero siempre manteniendo ciertos rasgos distintivos que permitían a los elamitas expresar su identidad cultural incluso bajo dominio extranjero. Lo más notable de esta evolución, concluye Javier, es ver cómo el arte elamita mantuvo un diálogo constante entre tradición e innovación. Incluso en periodos de fuerte influencia externa, los artistas elamitas nunca fueron meros imitadores. Fueron intérpretes culturales que tradujeron ideas foráneas a su propio idioma visual, creando obras que eran simultáneamente cosmopolitas y profundamente elamitas. El ajetreo comienza antes del amanecer. Mientras las primeras luces del día colorean el horizonte sobre las montañas Zagros, Susa ya está despertando. Humo de cientos de hogares se eleva sobre la ciudad, mientras las familias encienden sus hornos de arcilla para preparar el desayuno. Pan plano, dátiles y quizás un poco de cerveza ligera para empezar el día. En las calles estrechas, vendedores instalan sus puestos, artesanos abren sus talleres y funcionarios se dirigen hacia los edificios administrativos. Es un día ordinario en la capital elamita alrededor del año 1200 a.C. Reconstruir la vida cotidiana en una ciudad antigua como Susa es como armar un rompecabezas con muchas piezas faltantes, explica Marta, arqueóloga especializada en vida urbana antigua. Pero combinando evidencias arqueológicas, textos administrativos y comparaciones con otras culturas contemporáneas mejor documentadas, podemos crear una imagen bastante detallada de cómo transcurría un día típico. La ciudad estaba claramente dividida en zonas funcionales. En la elevada Acrópolis se encontraban el Palacio Real y los principales templos, visibles desde cualquier punto de la ciudad como símbolos de autoridad política y religiosa. La Ciudad Media albergaba edificios administrativos, residencias de la élite y mercados principales. La Ciudad Baja, la más extensa, contenía las viviendas de artesanos y trabajadores ordinarios, junto con innumerables talleres,
tabernas y pequeños santuarios. Las calles principales estaban pavimentadas con ladrillos y disponían de sistemas de drenaje para aguas residuales, reflejando un nivel de planificación urbana sofisticado. Los barrios residenciales seguían un patrón orgánico, con callejuelas sinuosas adaptadas a la topografía y al clima. Las casas típicas se construían alrededor de patios centrales que proporcionaban luz, ventilación y un espacio de trabajo y socialización protegido. El ritmo diario seguía patrones dictados por la luz natural y el clima. La actividad intensa comenzaba temprano, antes de que el calor se volviera agobiante, especialmente durante los veranos, cuando las temperaturas podían superar fácilmente los 40 grados. Un periodo de reducción de actividad a mediodía, similar a la siesta moderna, era seguido por una segunda fase de trabajo por la tarde y actividades sociales al anochecer, cuando las temperaturas descendían. Lo que más me impresiona, comenta Marta mientras examina la reconstrucción de una casa elamita típica, es cómo estos espacios revelan prioridades culturales. El hogar elamita combinaba funcionalidad y privacidad. Las habitaciones principales se orientaban hacia el patio interior más que hacia la calle, creando un santuario familiar protegido del ruido y el polvo urbanos. Muchas casas tenían pequeños altares domésticos donde la familia honraba a sus ancestros, manteniendo viva la memoria de generaciones pasadas. El aroma de cordero asado con hierbas locales y cebolla llena el aire de una casa acomodada en Susa. Es hora de la cena, la comida principal del día, y la familia se reúne alrededor de una mesa baja. Sirvientes traen cuencos de guiso, cestas de pan recién horneado, dátiles frescos y granadas, y jarras de vino mezclado con miel. El padre, un funcionario administrativo, relata los eventos del día mientras sus hijos escuchan atentamente. Es una escena que podría haber ocurrido cualquier día en el año 1300 a.C., revelando cómo la comida no era solo sustento, sino un aspecto central de la vida social y cultural elamita. La dieta elamita era sorprendentemente variada y nutritiva, aprovechando tanto los productos agrícolas de las fértiles llanuras como los recursos de las montañas, explica Sofía, arqueóloga especializada en paleobotánica y hábitos alimentarios antiguos. Los análisis de restos orgánicos, huesos y textos administrativos nos permiten reconstruir no solo qué comían, sino cómo preparaban y compartían sus alimentos. La base de la alimentación elamita eran los cereales, principalmente cebada y en menor medida trigo. Estos se consumían principalmente como pan plano cocido en hornos de arcilla, pero también como gachas y en cerveza, una bebida básica consumida por todas las clases sociales. Las legumbres, particularmente lentejas y garbanzos, proporcionaban proteínas vegetales esenciales y se preparaban en guisos aromatizados con hierbas locales como cilantro, menta y comino. Los mensajeros llegan exhaustos a la corte real de Susa, trayendo noticias inquietantes desde el oeste. Un nuevo imperio está surgiendo en Mesopotamia. Los asirios, liderados por reyes guerreros implacables, están expandiendo sus fronteras en todas direcciones, subyugando reinos que durante siglos habían sido potencias independientes. En la sala del trono, el rey elamita y sus consejeros debaten estrategias. Deben enfrentar directamente esta amenaza, buscar alianzas con otros reinos amenazados, o retirarse a las montañas inaccesibles que siempre han sido su refugio en tiempos difíciles. Estamos alrededor del año 1000 a.C., al comienzo del periodo neo-elamita I, y Elam está entrando en una nueva era de desafíos existenciales. El período neo-elamita I representa un fascinante caso de estudio sobre cómo una civilización
Antigua se adapta a un orden mundial cambiante, explica Sebastián, historiador especializado en geopolítica del Próximo Oriente Antiguo. Tras el apogeo del período elamita medio, Elam enfrentaba un nuevo contexto internacional dominado por la creciente amenaza asiria. Los elamitas respondieron con una estrategia multifacética. Militarmente, fortalecieron sus defensas, especialmente en la región fronteriza occidental, construyendo y renovando fortificaciones. Algunos de estos muros defensivos alcanzaban más de 10 metros de altura y estaban equipados con torres de vigilancia estratégicamente colocadas. Los arqueólogos han encontrado evidencia de un aumento significativo en la producción de armas durante este periodo, indicando una militarización de la sociedad. Diplomáticamente, los elamitas establecieron alianzas con otros estados amenazados por Asiria, particularmente con Babilonia. Esta entente anti-asiria ocasionalmente coordinaba acciones militares, aunque con éxito limitado contra el superior ejército asirio. Los archivos reales asirios mencionan repetidamente a Elam como un instigador de rebeliones, sugiriendo que los elamitas también apoyaban secretamente a estados vasallos asirios que buscaban independizarse. Internamente, este periodo vio una notable continuidad cultural, a pesar de las presiones externas. Lo que resulta asombroso, señala Sebastián, es que en medio de esta crisis existencial, los elamitas no abandonaron sus tradiciones culturales. Si algo, parece que hubo un reforzamiento consciente de prácticas religiosas tradicionales, estilos artísticos nativos y el uso de la lengua elamita, como si la amenaza externa hubiera estimulado un renacimiento cultural interno. Algunos historiadores interpretan este periodo como un lento declive, pero otros ven una notable resistencia y adaptabilidad. A pesar de ocasionales derrotas militares, Elam mantuvo su independencia y continuó siendo un actor regional significativo, contradiciendo la narrativa asiria que constantemente proclamaba haber destruido definitivamente el poder elamita. Como tantas veces en su historia, cuando la presión en las llanuras se volvía insostenible, los elamitas podían retirarse a sus fortalezas montañosas, reagruparse y eventualmente reafirmar su presencia. El cielo sobre Susa se oscurece con columnas de humo negro. Los gritos de terror y dolor se mezclan con el estruendo de edificios derrumbándose. Soldados asirios avanzan metódicamente por las calles, saqueando, destruyendo y ejecutando. En 1900, el Palacio Real, ya invadido, los conquistadores derriban sistemáticamente estatuas de reyes elamitas y dioses locales. Es el año 646 a.C. y estamos presenciando uno de los momentos más traumáticos en la historia elamita, el devastador saqueo de Susa por Asurbanipal, rey de Asiria, un acto de destrucción tan brutal que el propio monarca asirio lo inmortalizaría en detallados relieves y jactanciosas inscripciones. La destrucción de Susa por Asurbanipal representa uno de los episodios más extensamente documentados de destrucción deliberada en la historia antigua, explica Marina, historiadora especializada en guerra antigua. Los propios asirios registraron meticulosamente esta campaña punitiva, creando un testimonio gráfico que, aunque propagandístico, revela la magnitud del desastre. Los antecedentes del conflicto se remontan a décadas de hostilidad entre Elam y Asiria. Los elamitas habían apoyado consistentemente rebeliones babilónicas contra el dominio asirio y realizado incursiones en territorio asirio. Tras múltiples campañas militares contra diferentes ciudades elamitas, Asurbanipal decidió una solución final: el aniquilamiento de Susa como centro político, religioso y cultural.
Las inscripciones asirias describen la destrucción con escalofriante detalle. Por orden de Asur y Ishtar, entré en sus palacios y residí allí con regocijo. Abrí sus tesoros donde se almacenaban plata, oro, bienes y propiedad. Destruí los zigurats de Susa, rompí sus pináculos y derribé todos sus muros. Sus dioses y diosas y todos sus tesoros los tomé como botín. Reduje a escombros y cenizas 32 ciudades reales. La arqueología confirma estas afirmaciones propagandísticas. Las excavaciones en Susa muestran un claro nivel de destrucción datado precisamente en este periodo. Templos y palacios fueron sistemáticamente desmantelados, estatuas reales decapitadas y tesoros acumulados durante siglos fueron saqueados. Asurbanipal incluso se jacta de haber profanado las tumbas reales elamitas y llevado sus huesos a Asiria para perturbar su descanso. Quizás lo más simbólico fue la deportación masiva de población. Miles de elamitas fueron reubicados forzosamente en otras partes del imperio asirio, una práctica estándar asiria diseñada para debilitar las identidades nacionales. La devastación fue tan completa, continúa Marina, que Asurbanipal presumió: dejé que los vientos soplen sobre ella. Para cualquier ciudad antigua no había insulto mayor que compararla con tierra baldía abandonada a los elementos. Sin embargo, incluso este golpe casi mortal no significaría el fin de Elam. Como tantas veces en su historia, la civilización elamita demostraría una extraordinaria capacidad de recuperación. Entre las ruinas humeantes de lo que una vez fue la poderosa capital elamita, pequeños grupos de supervivientes emergen cautelosamente. Algunos buscan a familiares desaparecidos, otros intentan recuperar posesiones enterradas bajo los escombros. Ha pasado apenas un mes desde que el ejército asirio se retiró de Susa, dejando tras de sí destrucción y desolación. Nadie imaginaría que de estas cenizas podría resurgir algo de la cultura elamita. Y sin embargo, contra todo pronóstico, estamos presenciando no el final definitivo, sino el comienzo de un notable epílogo en la historia elamita. El período Neo-Elamita III, 656-539 a.C. Lo que sucede tras la devastación de Susa es uno de los capítulos más fascinantes y menos estudiados de la historia elamita, explica Rafael, arqueólogo especializado en el período post-asirio. Contrariamente a lo que Asurbanipal hubiera querido que creyéramos, su destrucción total de Elam resultó ser significativamente exagerada. Aunque Susa quedó severamente dañada, no toda la población fue deportada. Más importante aún, los centros elamitas en las tierras altas, como Anshan, sufrieron menos durante las campañas asirias. En estas regiones montañosas, lejos del alcance efectivo del poder asirio, la cultura, religión y lengua elamitas continuaron floreciendo. Poco después de la retirada asiria, comenzó un notable proceso de reconstrucción. Nuevos centros urbanos surgieron particularmente en la región de Hidali, posiblemente la moderna Bebahan. Estos nuevos asentamientos exhiben una curiosa mezcla de tradición e innovación. Las técnicas constructivas siguen patrones elamitas tradicionales, pero el diseño urbano muestra influencias mesopotámicas, sugiriendo que algunos deportados habían regresado trayendo consigo nuevas ideas. La evidencia textual, aunque fragmentaria, indica que surgieron nuevos líderes locales que se consideraban herederos de la tradición real elamita. Nombres como Shutur Nahunte Sund, Indada y Juban Tahra aparecen en inscripciones dispersas, aunque su control territorial probablemente era limitado y fragmentado. El título Rey de Anshan y Susa seguía utilizándose, incluso cuando Susa era poco más que un asentamiento reducido, lo que resulta particularmente conmovedor.
reflexiona Rafael, mientras examina un pequeño sello con inscripciones elamitas de este período, es ver cómo estos últimos elamitas se aferraron tenazmente a su identidad cultural. Continuaron utilizando su lengua en inscripciones oficiales, adorando a sus dioses tradicionales y manteniendo prácticas artísticas distintivamente elamitas. Todo ello mientras se adaptaban pragmáticamente a un mundo que había cambiado irreversiblemente a su alrededor. Esta persistencia cultural tendría consecuencias inesperadas y de largo alcance. Cuando una nueva potencia emergió en el horizonte, los persas bajo Ciro el Grande encontrarían en estos remanentes elamitas no solo súbditos, sino también portadores de sofisticadas tradiciones administrativas y artísticas que influirían profundamente en el naciente imperio aqueménida. Un dignatario elamita camina por los pasillos del recién construido complejo palaciego de Persépolis. Viste el atuendo tradicional elamita, pero ahora sirve a un nuevo señor, Darío I, rey de reyes del imperio aqueménida. Como administrador experimentado, supervisa a un grupo de escribas que registran meticulosamente tributos y provisiones en tablillas de arcilla. Lo fascinante es que estos documentos se escriben en 3 idiomas: persa antiguo, acadio y elamita. Estamos alrededor del año 500 a.C., y aunque Elam como entidad política independiente ha desaparecido, su cultura, lengua y experiencia administrativa están desempeñando un papel crucial en el funcionamiento del imperio más grande que el mundo ha conocido hasta entonces. La transición de Elam al dominio persa representa un caso único de continuidad cultural dentro de la discontinuidad política, explica Patricia, historiadora especializada en las interacciones entre elamitas y persas. A diferencia de la brutal conquista asiria, la incorporación de los territorios elamitas al imperio aqueménida fue relativamente pacífica, comenzando con la conquista de Anshan por Ciro I alrededor del 620 a.C. y completándose cuando Ciro, Edund el Grande, consolidó su control sobre toda la región. Los persas, originarios de la provincia de Pars, actual Fars, en el altiplano iraní, habían tenido siglos de contacto con los elamitas. De hecho, las tradiciones elamitas probablemente habían influido en la cultura persa mucho antes de su ascenso al poder imperial. Cuando Ciro unificó a las tribus persas y comenzó su expansión, naturalmente absorbió elementos elamitas en su emergente estructura estatal. Quizás la evidencia más notable de esta influencia es lingüística. El elamita se convirtió en uno de los idiomas oficiales de la administración aqueménida, junto con el persa antiguo y el acadio. Las inscripciones reales más importantes, como la famosa inscripción de Beistún, fueron escritas en estos 3 idiomas. Los documentos administrativos encontrados en Persépolis revelan que el elamita era el idioma cotidiano de la burocracia, utilizado para registrar transacciones, asignaciones de raciones y movimientos de personal. Arquitectónicamente, las técnicas y estilos elamitas influyeron en los primeros monumentos persas. Expertos como Patricia señalan similitudes entre los zigurats elamitas y las primeras plataformas ceremoniales persas. Los motivos decorativos en los palacios de Persépolis incluyen elementos que pueden rastrearse directamente a precedentes elamitas, adaptados al grandioso estilo imperial persa. Pero quizás lo más significativo, concluye Patricia, fue la transferencia de conocimiento administrativo. Los persas, como pueblo previamente seminómada sin tradición de gobierno centralizado complejo, se apoyaron fuertemente en administradores elamitas experimentados para gestionar su vasto imperio. Los elamitas aportaron milenios de experiencia en gestión de recursos, recaudación de impuestos y comunicación gubernamental,
una contribución incalculable al éxito del sistema administrativo aqueménida. Así, aunque Elam desapareció como entidad política independiente, su legado continuó viviendo dentro de las estructuras del imperio persa. Los últimos elamitas no experimentaron una extinción cultural, sino una transformación, convirtiéndose en participantes activos en un nuevo orden mundial que, irónicamente, preservaría y transmitiría elementos de su civilización mucho después de que el nombre de Elam dejara de aparecer en los registros históricos.